Un desastre. Lo importante es el sabor. Puerta y cuna de la nacionalidad ecuatoriana. Espero que hayas atado bien esos plátanos. Bahía se convertirá en la próxima Salinas. Está súper, pero súper nuevito el malecón. Principal puerto del Ecuador. Estoy viendo algo que no me gusta demasiado. Mirá lo que es esto. Es el puente más largo del país. Lo mejor es esto. De Caracas es única. Es una ciudad que no tiene copia. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. Bienvenidos a Bahía de Caracas. Nos encontramos en el norte de la provincia de Manabí, específicamente en el malecón de esta bahía. Y miren esto, qué locura, cómo los ríos de aquí cerca han traído todos, pero todos estos troncos. Yo creo que uno se puede construir una pequeña chocita seguro con todos los troncos que hay acá. Para llegar aquí vinimos por la ruta del Spondylus y en el camino ya empezó a notarse la transición hacia el bosque seco. Como yo les conté en videos anteriores, estábamos en el bosque húmedo, justamente en la puerta de entrada al Chocó, que es esta franja tan pero tan extremadamente húmeda, con tanta biodiversidad, y ahora estamos yendo hacia todo lo que es el bosque seco. Esta ciudad tiene varios apodos. Uno es la Perla de Manabí. Otro de los apodos es Cuna y Puerta de la Nacionalidad Ecuatoriana. Y el que más me gustó a mí es Ciudad que no tiene copia. Este nombre o sobrenombre se le dio por su singular geografía. Una de sus singularidades se las da el estuario del río Chone, que yo calculo que debe ser... ¡Ay! Las olas están cada vez más cerca. Yo calculo que el río Chone debe ser el gran responsable de la mayoría de los árboles que hay acá en el mar, porque como anteriormente les he contado, los ríos van arrastrando ramas, troncos, etc. ¡Ay, se viene la ola! ¡Oh! Y los sacan al mar, entonces el mar después los devuelve a la orilla. Eso es lo que va sucediendo y por eso hay tantos árboles, tantos troncos aquí en la orillita, que apenas tiene orilla. ¡Ah, la pelota! Esta playa, esta bahía, este malecón en donde estoy caminando. Me acabo de cruzar unos seguidores que me decían: no puedo creer que estés acá si ayer estabas en Playa Escondida. Y no, ayer no. Antes de ayer salió el video de Playa Escondida, pero uno nunca está en el lugar cuando sale el video, porque ustedes tengan en cuenta que el video tardo días a veces en grabarlo, después tengo que editarlo y eso se demora también, después lo tengo que subir y recién ahí, cuando se sube el video, nosotros ya no estamos en el lugar, así que eso ténganlo en cuenta, amigos. Esto se demora un tiempito y uno cuando se sube el video ya está en otra parte. Y me decían algo que es cierto, que yo siempre me olvido de mencionarlo. En estos 6 años, más de 6 años que vengo haciendo videos de YouTube, creo que lo habré dicho 3 veces como mucho. La cuestión es que me preguntaban cómo colaborar con el canal. Y la realidad es que hay 2 formas. Yo siempre les cuento que si ustedes escriben mensajito, ni bien el video se publica. Si lo visualizan, ni bien se publica. Si lo comparten, si le ponen su like.
todo eso ayuda a mover el algoritmo, lo que digo yo siempre. Bueno, mover el algoritmo quiere decir que el video llegue a más personas. YouTube detecta que está gustando y se lo envía a más personas, entonces más personas lo ven. Y por otro lado está la monetización, que es lo que efectivamente a mí me permite trabajar de esto. ¿Y cómo monetizo el video? A través de las publicidades que pone YouTube dentro de mi video. ¿Qué quiere decir? Esas publicidades que de repente se corta el video y aparece una publicidad de cualquier cosa. Bueno, ustedes si visualizan esa publicidad durante 30 segundos o más, no hace falta que la miren, pueden dejarla corriendo, se van al baño, se preparan un cafecito, se van a preparar unos mates y dejan a la publicidad ahí. Y eso es lo que va sumando centavitos para la monetización. Los que tienen YouTube Premium, visualizando todo el video, YouTube destina una parte de lo que ustedes pagan por el Premium a los creadores de contenido que van viendo. Entonces así se suman otros centavitos y así es como se monetiza el video. Así que ya lo saben, amigos, yo siempre me olvido de decirlo, pero esa es la forma en la que uno va generando el dinero a través de estos videos de YouTube. Antes de seguir, me voy a ir a preparar un desayuno porque tengo un hambre. Ustedes saben que nosotros nos levantamos muy temprano, hacemos nuestros ejercicios, hacemos de todo y después desayunamos. Así que hora de tomar desayuno. ¡Qué calorón, por Dios! Acá estoy preparando desayuno y como no habíamos comprado pan y tenía unas tapitas de empanada, dije, bueno, voy a hacer unas empanaditas de mozzarella y mortadela, todo con hela. Y mira cómo te voy a hacer el repulgue, Estas tapitas de empanadas las compré el otro día, no me acuerdo ni dónde, que hice empanadas de pollo. Lo empecé a grabar, pero bueno, cosas de la vida. Pero ahora que estoy sola no tengo problema, no molesto a nadie, así que sí puedo grabar y mostrarles a ustedes cómo me desenvuelvo con el arte culinario de hacer el repulgue de la empanada. Hacía mucho que no hacía empanadas el otro día que hice. Y, uy Dios, las primeras no saben cómo salieron. Pero bueno, estaban ricas. No se abrieron, que es lo más importante. Así que el resultado funcionó. Acá vamos. Primero hay que apretarlas bien, porque si no, ¿sabes cómo se te abren? Y vamos, Ahí va. Tácate, 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 tácate. ¡Uy, Dios! Un desastre. Bueno, chicos, lo importante es el sabor. Ustedes saben que hay una provincia en Argentina que se llama Tucumán, en donde hay un campeonato de las empanadas tucumanas. Y tienen que tener 13 repulgues, 13 u 11, no me acuerdo. No, yo ahí perdí porque hago una cantidad que no les puedo explicar. Y les muestro mi técnica para que queden doradas de todos lados. Las voy rotando. De este lado, bueno, vamos a ver qué hago de este lado porque va a estar medio complicado. Mirá lo que es esto, lo que me preparé. Unos huevitos revueltos con un poquito de arroz. Ensalada chilena que se me está volando por el viento y las empanaditas. Además café. Con esta vista, ¿qué más querés? Mirá lo que es esto. Continuamos a bingo, amigos. Continuamos. Me tengo que poner todo esto porque el sol acá en Ecuador es muy pero muy fuerte y si uno no se tapa, por más que te pongas protector solar, quedás negro, no bronceado. Negro literal, carbonizado. Al principio del video les conté que uno de los nombres de Bahía de Caracas es Puerta y Cuna de la Nacionalidad Ecuatoriana, cosa que me llamó mucho la atención. Eso principalmente se da por que esta zona fue el punto de llegada y de asentamiento de los caras. De aquí la cultura caras inició la migración hacia el interior del país, subiendo a la cordillera para fundar el reino de Quito. Por eso se lo considera punto de origen de la identidad nacional.
Estoy viendo algo que no me gusta demasiado. Ese faro, esa baliza, ese faro. ¿Saben a qué me recuerda? Me recuerda al faro de La Serena, el lugar en Chile en donde vivimos nuestro primer y único sismo gigante, muy, muy fuerte. Igualmente no se parece demasiado porque el de La Serena es muchísimo, pero muchísimo más grande, pero tiene los mismos colores y me trajo esos recuerdos, la adrenalina, el miedo. Peligro cruce de corrientes. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos. Todo esto es el mar, pero para este lado tenemos el estuario del río Chone. Creo que ahí se ve un poquito el cambio de color. No sé si lo pueden notar, es muy leve. Pero la cuestión es que el río Chone es tan grande, pero tan grande, que parece un mar. Eso es el río Chone. Acá el municipio plantó palmas y cacao. No sé si el objetivo es embellecer solamente o tiene alguna otra razón de haberlas plantado aquí. El que lo sepa, por favor, me lo pone en los comentarios acá abajo del video. Recuerden que sus comentarios participan del Flor de Saludos siempre y cuando estén suscriptos a Rodando hacia la Libertad, por supuesto, ¿no? Y es en forma de agradecimiento a que dejan mensajitos y hacen mover el algoritmo, todo lo que les expliqué recién. Esta playa se llama Paseo de Roberto. Mirá vos, yo no sabía que Roberto tenía un paseo, pero es una playa deportiva y como pueden ver están ahí los niños haciendo deporte, haciendo voleibol. Me gusta que hay murales y esculturas alusivas a los Cara, como este, por ejemplo. Ah, no, pero esto es verdad. Hay duchas. Ah, pero no son gratis. 50 centavos por persona. Bueno, por lo menos hay duchas, amigos. Bueno, lo tenemos ahí a Poseidón. ¿Dónde estará la sirenita? Ah, está en el otro cartel. Encontré un mirador y parece que no te cobran porque no hay cartelitos, no hay nadie. Nadie me gritó, nadie me dijo nada. Vamos a ver la vista en este mirador. Desde este mirador tenemos toda la panorámica del río Chone, que es muy, pero muy grande. Este río nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el Océano Pacífico. Acá mismo, aquí tenemos su estuario, aquí nomás se encuentra con el mar. Me resulta bastante moderno Bahía de Caracas. Hay varios edificios altos enfrente de lo que para nosotros sería la costanera. Aquí es el malecón y muchas edificaciones modernas y nuevitas. Amigo, espero que hayas atado bien esos plátanos porque los podés llegar a perder en el camino. Qué lindo poder sacarse un poquito el sombrero y que te respire el cerebro, por favor. Saben que creo que recién ahora les estoy empezando a sacar el acento a los costeños de aquí del Ecuador. Creo que sería algo así. Aquí estoy en el malecón, caminando, algo así. Bueno, no sé, no estoy segura, pero me suena mucho a cuando nos imitan a nosotros, a los argentinos, que nos dicen, che, boludo, que nos gritan por la calle. Me suena mucho a eso. Es diferente, por supuesto, el acento del costeño al acento de la sierra, de la montaña. Póngame si estoy demasiado errada. Obviamente va con respeto, porque siempre hay alguien que se ofende. Va con cariño. Estoy tratando de entender cómo es el acento de aquí. Póngame si estoy cerca o estoy muy lejos de cómo es el acento costeño.
Está súper, pero súper nuevito el malecón y además tiene muchos, pero muchos puestitos a donde uno puede venir a tomarse un café, un batido, un juguito enfrente del río. Vean lo ancho que es el río Chone, es impresionante. Parece prácticamente una laguna, no parece un río. Además no tiene nada de corriente, por lo menos acá, en donde estamos, en la orillita. Y atrás mío podemos ver lo que yo creo que es la joyita de este lugar, el Puente Los Caras. Esta es una mega obra de ingeniería de 2 kilómetros, 20 cuadras, 2000 metros de largo. Este puente une a San Vicente con Bahía de Caracas y su nombre es un homenaje a la cultura de los Caras, la civilización de la cual estábamos hablando recién. Es el puente más largo del país, es por el cual nosotros ingresamos aquí. Se puede atravesar tanto en vehículo como a pie, en bicicleta también, porque tiene una bicisenda. Y antes de su inauguración en el 2010, la única forma de cruzar el estuario del río Chone era a través de lanchas. Este puente redujo drásticamente los tiempos de viaje y también eliminó la dependencia del transporte fluvial, en especial para el comercio de productos como por ejemplo el camarón. Tengan en cuenta que justamente este río, el río Chone, tiene unas 6.000 hectáreas de piscinas dedicadas exclusivamente al cultivo del camarón. Así que imagínense que este puente es de vital importancia para justamente el transporte y la comercialización de estos camarones. Una curiosidad de este puente es que tiene un sistema antisísmico y tiene unos 160 aisladores sísmicos. En el 2016 hubo un terremoto devastador que sacudió a la provincia de Manabí con epicentro muy pero muy cerca de aquí, y gracias a este sistema antisísmico la estructura resistió al terremoto sin daños estructurales, así que valió la pena la inversión. Como decimos nosotros en Argentina, se pagó solo. Con el puente de fondo y los botecitos de pesca artesanal, acá tenemos una postal, El atardecer se está poniendo precioso. Esa estructura roja que vemos en el puente, eso es un balcón. Hay 3 balcones destinados al turismo. Estos balcones están preparados para que la gente vaya, se siente, descanse, se tome fotos y admire el estuario del río. Ustedes saben que a mí las referencias históricas me apasionan y aquí hay una referencia histórica muy importante porque en 1822 pasó Simón Bolívar con su ejército a abastecerse antes de la batalla de Pichincha. Ah, pero había joda y no me invitaron. 1, 2, eso. Tuki, tuki, pum, taca, taca, pam. Miren esta ternura. Por favor, presten la atención, loco. Les está pidiendo que le tiren el palo. Tiren el palo, tiren el palo. A ver. ¡Ay, qué emoción, qué felicidad! Un perrito feliz con su palito. Algo que me encanta de Bahía de Caracas es que es súper deportiva. Todo el mundo hace deporte desde que llegamos, cuando había mucho sol, y ahora que bajó el sol, más gente ha salido a hacer deportes, a correr, a caminar, a patinar, a andar en bici, hasta a nadar, porque vi nadadores en el mar. Me impresiona, me llama la atención, me gusta mucho. Incluso en este momento está llena la pista de patinaje o de skate que hoy filmé y estaba completamente vacía a la tarde. Acá en el malecón es donde vamos a pasar la noche ya. Los vecinos nos confirmaron que es muy seguro, es muy tranquilo. Igualmente se nota porque hay gente haciendo deporte hasta esta hora. Acá enfrente tenemos la cancha de tenis o de pádel. Bueno, no lo sé. Sí, de pádel, claro.
Y todavía hay gente en el malecón por allá, están escuchando, no creo que escuchando música, pero sí conversando. Y hasta hace un ratito estaba pasando gente haciendo deporte, todo por aquí por la bicisenda. Lo mejor es esto, este cartel, que está prohibido escuchar música fuerte, y eso es lo más importante para que nosotros podamos dormir en paz y tranquilos. Por eso decía que los chicos que están allá no estaban escuchando música, y no, nadie está escuchando música fuerte porque no se puede, y eso es lo mejor, así que aquí vamos a dormir. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero, y amanecimos con un día lluvioso. Ahora paró de llover, pero sigue nubladazo. No, aprovechando que todavía no ha salido el sol, pero tiene una pinta de que va a salir, que se va a despejar, quiero ir a mostrarles algunos lugares que me faltaron recorrer ayer, y quiero contarles también que anoche, sentadita acá en el malecón, me dio frío. ¡Ay, qué emoción! Después de tanto calor. Pero bueno, a la mañana ya hace calor de nuevo. Esto no es el centro, pero sí es una zona urbana. Se puede ver la mezcla de las construcciones modernas con las construcciones que han quedado destruidas prácticamente por el terremoto del 2016. El terremoto del 2016 fue devastador, y mucha de la infraestructura, tanto hotelera como residencial, fue dañada o colapsada. Y hoy día, después de 10 años de este devastador terremoto, todavía la ciudad se está levantando y reconstruyendo. Y cada día Bahía se está convirtiendo en una ciudad con mejor calidad de vida, a la que muchos ecuatorianos quieren venir a vivir. Por su tranquilidad, su ambiente relajado, la seguridad y el entorno natural. A mí me recuerda muchísimo a Salinas, otra ciudad de la costa del Ecuador que tiene una geografía similar porque también es una península. ¿Y será que Bahía se convertirá en la próxima Salinas si sigue así desarrollando su infraestructura y reconstruyéndose? Cuéntenme, ¿qué les parece a ustedes, a los ecuatorianos que conocen a Salinas? ¿Les parece que Bahía se puede llegar a transformar en la nueva Salinas? Vengo a filmar la iglesia y la están arreglando. Chicos, ¿qué pasó? Cuestión que esta es la iglesia católica de La Merced, que se comenzó a construir en 1912, pero tiene una historia muy interesante, porque su origen se remonta a una promesa, a la promesa de la familia Santos, quien decidió construir esta iglesia en honor a un hermano que estaba fallecido. Si prestan atención, tanto la iglesia como este edificio, que también está en reconstrucción, tienen la arquitectura similar. Bueno, es una arquitectura estadounidense, y esto se debió a que antiguamente el comercio marítimo era muy fluido hacia los Estados Unidos. Por eso muchos edificios, como es el caso de este, la Casa Americana, adoptaron un estilo estadounidense. Estaba buscando alguna referencia al ferrocarril, y acá encontré el edificio del ferrocarril, porque aquí funcionó el ferrocarril Chone-Quito desde 1909, o por lo menos en 1909 comenzó a construirse. Y el ferrocarril facilitó la exportación de productos agrícolas a través de la bahía de Caracas. Fue clave para el desarrollo económico y también para el asentamiento de extranjeros en esta zona. Gracias a esto, Bahía se transformó en un puerto comercial clave, movilizando cacao, café y la tagua. La tagua, para los que no saben, es la semilla de la palmera, que es conocida como el marfil vegetal, porque cuando madura y se seca se pone dura, tomando la consistencia y el color similar al marfil, y es utilizado, entre otras cosas, para hacer botones de alta sastrería. El puerto de aquí antiguamente fue el principal puerto del Ecuador, donde se exportaron las primeras frutas al mundo. Miren qué importante Bahía de Caracas para todo este país. Estas estructuras de cemento parecen como si hubiesen sido utilizadas para transportar productos hacia los barcos, pero ustedes seguramente que tienen más información, así que pónganmelo por favor en los comentarios de este video, así lo podemos leer todos.
Acá tenemos el monumento Puerta de la Nacionalidad Ecuatoriana y tenemos esta imagen representativa de la forma en la que llegaron los caras hasta aquí. Les quiero recomendar altamente al Museo de Bahía de Caracas porque uno puede venir aquí a visitarlo y hacer la visita guiada y esto es completamente gratis y así se puede aprender un montón tanto de la cultura cara como de la cultura bahía y de otras culturas que vivieron en esta zona. Qué interesante, completamente recomendado, amigos. Bueno, compré algunas cositas para el desayuno y venía pensando en que me ha sorprendido Bahía porque realmente le hace honor a su nombre. Es una ciudad que no se puede copiar. Es una ciudad que no tiene copia y no solamente por la singularidad de su geografía, también por algunos otros aspectos. Primero que es muy, pero muy segura, como les contaba ayer. La gente es muy amistosa, extremadamente deportistas, es una ciudad deportiva prácticamente y además que tiene una gran amplitud, tiene mucho pero mucho espacio, entonces para nosotros los motorhomes es algo cómodo, es una ciudad a la que uno puede venir, parquearse tranquilo y tener espacio sin incomodar a nadie. Otra cosa que me llamó la atención y no quiero dejar de mencionar es cómo se trabaja aquí en esta parroquia, hay obras, se están arreglando los malecones, por ejemplo, ahí están trabajando en la calle y eso se ve a lo largo de toda la parroquia. Cuando uno va caminando, está todo arreglándose y mejorándose. Bueno, finalmente se despejó casi por completo, apenas quedan unas nubes, se puso hermoso el día y yo venía pensando en que ayer les comenté que estamos haciendo la ruta del Spondylus y justamente, ahora que estuvimos hablando de la civilización Caras, ellos cuando llegaron aquí, cuando arribaron, venían con los Spondylus, que el Spondylus es un fruto de mar, es una concha muy, pero muy grande, muy extraña, muy particular, muy difícil de conseguir y ellos luego la utilizaron como moneda para intercambiar, comprar y adquirir, digamos, diferentes productos. Pero la cuestión es que hoy el guía del museo me recordaba que para extraer ese fruto del mar hay que hacerlo a más de 40 metros de profundidad y tengan en cuenta que estos grupos originarios lo hacían sin tener equipamiento, sin tener tanques de oxígeno, a puro pulmón, así que imagínense la capacidad de estos originarios para poder extraer los Spondylus. Hoy en día aquí en Ecuador está vedada la extracción del Spondylus porque bueno, es no solamente un recurso muy preciado, sino que un recurso muy escaso, así que no se puede, está completamente prohibido extraerlo. Este hotel se inauguró poquito tiempo antes del terremoto de Manabí del 2016 y sufrió tantos daños estructurales que quedó en completo abandono. Así también hay varios edificios y varias casas que se ven por aquí que, bueno, que fueron muy pero muy afectadas por este terremoto. La verdad que Bahía de Caracas tiene todo, porque tiene el río, tiene el mar, tiene cerritos, tiene el centro, tiene todo este malecón que la recorre completamente porque es toda una península. O sea que si yo me voy caminando para este lado, en contra de la dirección del mar, me voy caminando directamente hacia el río. Por eso también esa singularidad en su geografía. Sinceramente, Bahía de Caracas es única. Y con este paisaje espectacular le voy a mandar un flor de saludo a Lili, que me comentaba en un video que ella también pudo viajar con su mami después de que falleció su papá. Así que Lili, gracias por dejar tu mensajito y ver el video, ni bien se publica, que eso nos ayuda un montón. Y gracias a cada uno de ustedes por llegar hasta el final del video. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.